Hola chicos, hoy 10 de junio vamos a seguir trabajando lo que son las unidades de medida, pero ahora vamos a utilizar la unidad de capacidad, es decir, hoy vamos a trabajar con la medida de litros, ¿sale? Anteriormente trabajamos lo de metro y kilogramos, ahora vamos a pasar a la unidad de capacidad y posteriormente a la unidad de medida del tiempo, que igual anteriormente ya la habíamos trabajado y vamos a realizar ejercicios en nuestro libro rosa de matemáticas. Ponemos como tema las unidades de capacidad. Unidades de capacidad. ¿Vale? Y decimos que sirven para medir la cantidad, sirven para medir la cantidad de líquido que le cabe a un recipiente. ¿Sale? Vamos a trabajar con cantidades, pero de líquido. De líquido que le cabe a un recipiente o contenedor, ¿sale? Y aquí vamos a trabajar con el litro. El litro es la unidad, el litro es la unidad básica y se representa básica y se representa con la letra L y su divisor son los mililitros, que se representan con la M y con la L. Son los mililitros. ¿Sale? Y en su equivalencia decimos que un litro es igual a 1000 mililitros. ¿Sale? Quiere decir que cada que yo vea que está representado un litro, tendré la misma cantidad o igual a 1000 mililitros, ¿sale? Cuando yo hablo de su divisor, hablo de una unidad de medida de líquido, pero más pequeña. En este caso, unidades de capacidad. La principal unidad de capacidad siempre será el litro, pero su divisor, la unidad de capacidad más pequeña que le sigue, es el mililitro. Por eso queda representado de esta manera. Un litro es igual a 1000 mililitros. Por ejemplo, si yo tuviera contenedores o recipientes de esta manera y tuviera, por ejemplo, este contenedor que me señala hasta el número 5, quiere decir que su capacidad total que yo estoy trabajando serían los 5 litros, siempre y cuando estuviera hasta aquí, hasta el límite que es el 5 litros, ¿sale? Pero también pudiera tener yo otro recipiente con diferentes medidas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo lo tengo aquí? Si me dicen, quiero saber cuánto líquido hay en el recipiente, por ejemplo, número 2. Si yo tengo aquí unas rayitas que me indican cierta cantidad de medida, pero mi flecha donde me dice que yo necesito saber cuánto es hasta ahí, ¿qué hago yo? Puedo ver que
que tengo representado en mi recipiente hasta 3 litros, porque tengo hasta el número 3. Pero lo que me pide el ejercicio es identificar cuánto hay donde se ubica la flecha. Y si ustedes pueden observar, la flecha se ubica justo por la mitad del número 2 y del número 3. Quiere decir que tengo 1 litro, 2 litros, y si está justo a la mitad, estoy hablando de que tengo 2,5 litros, ¿sale? O 2,5, que es lo mismo, ¿sale? Entonces aquí yo tendría 2,5 litros o 2,5, porque justamente es la mitad de un entero más. Pero como no lo tengo completo, hablo de que tengo 2,5 porque solo está por la mitad, ¿sale? Y si yo tuviera, por ejemplo, aquí otro recipiente, pero a diferencia de los demás, solo tengo esta medida de cuánto será la capacidad de mi tercer recipiente. Evidentemente nada más tengo marcado aquí una medida que me indica que su capacidad máxima de líquido de mi recipiente número 3 será de 1 litro, ¿sale? Y entonces este recipiente podría medirse a través de mililitros con la equivalencia de litro, pero entonces ahora trabajando con los mililitros. Entonces podría decirse que hasta acá arriba, ¿cuánto tendría yo en total? Tendría yo 1000 mililitros o 1 litro. Es exactamente lo mismo, ¿sale? Y nada más aquí para que quede un poquito más claro. Si yo quiero convertir estos litros que yo tengo a mililitros, lo único que voy a hacer es igual que las medidas pasadas. Voy a multiplicar, es decir, si tengo 2,5 litros, estoy hablando de que tengo 1000 de 1 litro, otros 1000 de otro litro, porque tengo 2, y nada más tengo la mitad de un tercer litro. Quiere decir que nada más tengo 500 mililitros, ¿sale? Y si yo lo sumo, quedaría de esta manera, como 2500 mililitros en total, ¿sale? 1000 mililitros más otros 1000 más 500, porque solo estoy hablando de que tengo la mitad. Entonces tengo 2500 mililitros en total. Por eso, chicos, es importante que yo identifique las medidas que mis ejercicios me están dando y ubicar con exactitud dónde se ubica la medida que yo tengo que convertir o responder, ¿sale? Como este es el caso. Ya dijimos que hablando de líquidos se puede trabajar con litros y con mililitros, que es su unidad más pequeña, ¿sale? Ahora vamos a hablar de medir el tiempo. Nosotros ya habíamos visto cómo se usa el reloj y cómo se leen las manecillas del reloj. Espero que se acuerden. ¿Sale? Entonces hablamos que para medir el tiempo, regularmente, ¿qué usamos para medir el tiempo? ¿Cómo podemos medir el tiempo? Lógicamente usando un reloj, pero no estoy diciendo con qué, estoy hablando con qué. Y se representa a través de horas, de minutos y de segundos. Entonces decimos que para medir el tiempo, hablamos de tiempo, para medir el tiempo, regularmente usamos
la hora, los minutos y los segundos. Los minutos y los segundos, ¿sale? Y dice que para saber cuántos minutos hay, para saber cuántos minutos hay, en una cantidad de horas, es necesario multiplicar el número de horas por 6 y luego agregar el 0 al resultado. Está muy fácil este procedimiento, aunque a lo mejor se lee un poquito enredado, ¿sale? Fíjense bien, para saber cuántos minutos hay en cierta cantidad de horas, si yo quiero saber cuántos minutos hay en determinado número de horas, lo que yo voy a hacer es multiplicar el número de horas que yo quiero descubrir por 6, siempre por 6. Y después, finalmente, cuando lo multiplique por 6, voy a agregarle el 0 al resultado que previamente ya tuve de esta operación, ¿sale? Por ejemplo, voy a poner aquí arriba el ejemplo y voy a dejar la regla que se usa, que fue la que les acabo de leer, para no confundirnos, ¿sale? Mi ejemplo dice así: ¿a cuántos minutos equivalen 3 horas? Eso es lo que yo quiero saber. ¿A cuántos minutos equivalen 3 horas? ¿Y qué me dice mi regla? Es el ejemplo número 1. ¿Qué me dice mi regla? Que yo tengo que multiplicar mi cantidad de horas por 6. ¿Cuántas horas quiero saber? 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 3 por 6. Recordamos que siempre voy a multiplicar por 6 porque así es mi regla. Y digo que 3 por 6, ¿cuánto es? Exactamente 18. ¿Y cuál es el último paso? Únicamente voy a agregar el 0 a mi resultado. Es decir, voy a colocar el 0 al 18 que previamente yo ya tenía. Entonces, mi respuesta, ¿cuánto va a ser? ¿A cuántos minutos equivalen 3 horas? A 180 minutos. Y ya hice de manera rapidísima mi equivalencia en minutos. Pasé de horas a minutos. ¿Sale? Ahora, borrando la regla, en mi ejemplo número 2, dice así: quiero saber aquí a cuántos minutos equivalen
5 horas. Ahora yo quiero saber cuántos minutos existen o equivalen a 5 horas, ¿sale? Y mi regla dice así, voy a multiplicar el número de horas que yo quiero saber por 6. 5 por 6, 30. Finalmente solamente agrego el 0 a mi resultado. Y entonces como respuesta tengo 300 minutos. ¿Sale? Y de esta forma yo respeto mi regla. Únicamente identifico cuántas horas quiero saber, multiplico por el 6, tengo mi resultado y al final únicamente voy a agregar el 0. Y de esta manera yo puedo obtener mi equivalencia. ¿Sale? Y para continuar con el tema, vamos a trabajar de la página 186 a la página 197, por favor.